Estupendo. Bueno, estamos avanzando en nuestros círculos, todo lo que hemos estado dando ya realmente estamos cubriendo muchísima materia y como os dije desde un inicio de la clase, lo que queda por dar lo vamos a ver bastante rápido. Lo primero tuvimos que picar piedra para poder verlo. Hoy vamos a hablar ni más ni menos de la Iglesia anglicana, del anglicanismo, de sus inicios, de qué creen, de un poco la historia y poder también ver aplicaciones personales. Ahora, debo decir, para entender todo lo que estamos hablando, poneros un ejemplo práctico. Seguro habéis ido a un museo de arte, habéis visto un cuadro, y cuando ves un cuadro siempre te animan a verlo desde unos 3 metros de distancia. Entonces, cuando te alejas del cuadro, puedes ver la totalidad de los tonos, colores, sombras, relieves, y se hace muy interesante. Pero si ese mismo cuadro os acercáis y lo veis de cerca, bien de cerca, puede que os llevéis una desilusión. Yo recuerdo a Ana en MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, observando no sé por cuántas horas, esa famosa pintura de Van Gogh. ¿La noche de verano? La noche estrellada. ¿De verano? No, la noche estrellada. Y es interesante. Pero cuando uno se acerca, ¿qué observáis cuando os acercáis demasiado a la pintura? ¿Veis los golpes de brocha? ¿Los tonos negros? ¿Ves la fealdad del cuadro? ¿No os ha pasado eso? Las grietas de la lona, ¿ves aquello que dices? "Ugh"? Bien, lo que estamos haciendo en estas últimas clases es acercarnos a esa pintura y tal vez demasiado. Y vemos las partes oscuras, las partes negativas. Hemos hablado del antisemitismo de Lutero. Hemos hablado de ciertos sobreénfasis en Calvino, sobre todo de su invento de teocracia en Ginebra. Hemos hablado de algunas injusticias que se realizaron y, por supuesto, lo que fue la gran división de la Iglesia al principio del cristianismo. Los tonos grises y oscuros. Nos puede pasar lo mismo, y yo debo confesarlo delante de vosotros como clase, que en mi ojo crítico muchas veces he observado el cristianismo, las iglesias de alrededor nuestro, otras obras o ministerios, y uno lo critica, a veces con razón, porque tenemos un manual, le llamamos el manual del pastor, no existe, no está impreso todavía, pero creo que me vais a entender cuando decimos que hay cierta ética pastoral entre iglesias, no sacar gente de una iglesia y llevarla a la otra, de respetar el ministerio de uno, de poder realmente tener en cuenta a los pastores. Todas estas cosas no están en la Biblia, pero todos creemos en una ética pastoral. Y esto no lo estoy diciendo por algo que haya pasado, simplemente es un ejemplo que os pongo. Sin embargo, todos sabemos también a veces de las competencias, envidias y luchas entre iglesias. Cuando nos enfocamos en eso, es posible que nuestros corazones se desanimen y se polaricen. O si no, vemos los errores de los pastores, ¿verdad? Porque ¿no os habéis dado cuenta que somos pecadores? ¿Que no somos perfectos? ¿Que también nosotros somos ovejas y que necesitamos la gracia de Dios? Esos son los toques de brocha oscuros, grietas. Pero tenemos que alejarnos y ver la fotografía en su totalidad. Leí hace un tiempo un libro de un escritor que había hecho un estudio sociológico de aquellos hombres que han triunfado en sus empresas. Y un dato que coincidían todos ellos es que eran capaces de ver la gran fotografía. Eran visionarios que podían entender toda la fotografía, no solamente una parte. Nosotros, como estudiantes de la historia del cristianismo, tenemos que ver toda la fotografía. Dios usó a Lutero, Dios usó a Calvino, Dios usó a Wesley, Dios usó a personajes que si les miramos de cerca diremos, ¿ya? Pero cuando miramos la totalidad de la obra de Dios, nos anima a darnos cuenta que Dios está en control y que dentro de los grises, los negros, los marrones,
todas esas sombras, Dios está pintando una fotografía hermosa. Y esta introducción la doy porque vamos a hablar de un, iba a decir marrón, pero en castellano suena muy feo, porque tiene doble sentido. Voy a hablar de un oscuro, de un negro, de algo muy feo. La iglesia anglicana con este señor, el rey King Henry VIII. Enrique VIII para los amigos. Y vamos a hablar un poquito de él y lo que él hizo y por qué lo hizo. Y cómo él fue el que dio lugar a una nueva denominación, a un nuevo grupo dentro de la cristiandad, del cristianismo. La iglesia inglesa, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. ¿Sus motivos sociopolíticos económicos? No, mujeriegos. Dejadme hablar de esta manera tan sinceramente. Él había abrazado la idea de poder realmente simpatizar con el movimiento protestante que estaba creciendo en su país y a la vez vio una oportunidad tremenda para deshacerse de la cantidad de impuestos que daba el Papa. En ese aspecto estaba ahí molesto, pero no encontraba la razón de separarse de Roma, porque al fin y al cabo él era un ferviente partidario de Roma, era un católico romano, admirador de la Iglesia Católica Romana. Pero las inquietudes empezaron cuando entró con un conflicto con Roma. El conflicto tenía que ver no solo por impuestos y donaciones, sino porque él quería un sucesor a su corona. Y su esposa no le daba un varón. ¿Qué es entonces lo que podía hacer? Bueno, estaba cansado de su esposa y encontró a otra, Catarina de Bolonia, y pensó, pues tal vez esta otra mujer pueda darme un hijo varón, pero estoy casado. La Iglesia Católica no permite el divorcio. Así que escribió al Papa y le dijo, quiero divorciarme. El Papa dijo, no, en absoluto, eso no está permitido. ¿Cuál es la solución? Separarme de la Iglesia de Roma, casarme con otra mujer. Y de esta manera, Enrique VIII empieza a simpatizar con un movimiento protestante, luterano, calvinista, reformador, que ha empezado a surgir en Inglaterra y que ha tomado forma grande en Escocia, como estuvimos viendo con John Knox la semana pasada. Él encuentra ahí la oportunidad ideal para simpatizar con este grupo y poder así también conseguir sus objetivos. Y de esta manera establece un parlamento de la reforma y hace que Inglaterra se convierta en un país protestante. A su lado toma a un líder, a un hombre de carácter, Thomas Cranmer. Este hombre que ha luchado en las guerras incluso en contra del papado, en las guerras religiosas, se va a convertir en la primera cabeza de la iglesia anglicana, en el primer obispo de Canterbury, como después descubriremos. Él va a escribir un libro que le va a llamar The Common Book of Prayer. Traduzco, el libro de la oración común. Ahora, este libro es interesante, es realmente un libro de liturgia y de oración. La mente de Thomas Cranmer es que la iglesia que ora junta permanece junta. Así que todos los creyentes de la iglesia de anglicana tienen que orar juntos. Y escribe este libro. Bien, este libro establece una nueva liturgia, porque hasta este punto la Iglesia Católica está utilizando el latín como lengua oficial en las misas y está utilizando la Vulgata latina. Pero el libro de la oración común utiliza el inglés. Y eso requiere que también porciones de la escritura sean traducidas al inglés. Así que en ese momento empezamos a ver ya la formación
de todo un cuerpo de doctrina. Recordad que cuando hemos hablado de qué es una denominación, hemos dicho que es un grupo de cristianos que están unidos por un cuerpo de doctrina, un liderazgo igual y también a veces una economía. Esto es lo que va a hacer el libro de oración de Thomas Cranmer. Ahora, os voy dando más datos históricos. No os pretendo daros una clase de historia, porque habría muchos temas que hablar aquí, sino mostraros, dibujaros la característica teológica de estos momentos. En el año 1536 se hace una nueva declaración de fe. Se le llama la Ley de 10 Artículos. En esta Ley de los 10 Artículos, doctrinas básicas, se empieza a alejar de la doctrina católica romana. Dislexia, RC. Tenía que haber sido CR, católica romana. Se empieza a alejar, pero unos años más tarde, en el acto de disolución, despoja a Roma de sus monasterios y tierras en Inglaterra. Expulsa a los monjes romanos que operan esas propiedades. Ahora, Enrique VIII está teniendo realmente ya una situación casi de pugna, de lucha en contra del catolicismo romano. Han pasado a las armas, hay disputa. Por supuesto, tiene que haber una excusa teológica detrás. La Ley de los 6 Artículos, el año 1539, reafirma alguna doctrina de la Iglesia Católica. Es demasiado esta lucha, esta tensión. Tienen que hacer algo para poder calmar los ámbitos, los ánimos en Inglaterra. Y lo que hacen los curas, que han dejado atrás el Papa y han abrazado la Iglesia de Inglaterra con Enrique VIII a su cabeza, es buscar doctrinas que apacigüen esa lucha. Y de esta manera, la Ley de los 6 Artículos, una declaración de fe, queda media agua, media tinta entre los protestantes y la Iglesia Católica. Seguidme en esta última presentación y iremos, antes de los sucesores de Enrique VIII. La situación ha llegado a tal punto que es necesario establecer la paz. Y veremos cómo eso va a pasar con los sucesores de Enrique VIII. ¿Cuál va a ser? Bueno, Edward VI, Edward Seymour. El Parlamento se da cuenta que hay mucha tensión con el Vaticano, deroga la Ley de los 6 Artículos, reemplaza de nuevo el libro de la oración común, la liturgia latina regresa, y el libro de Cranmer, en inglés, aprueba lo que llaman los 42 artículos que definen a la Iglesia de Inglaterra en líneas protestantes. Con Edward VI, Eduardo VI, de nuevo entramos en una ambigüedad, en dos aguas, una postura teológica protestante, pero una liturgia católica. Paro ahí un momento antes de ver a Bloody Mary. Lo que estamos viendo es lo que hemos venido diciendo muchas veces, que el deseo del corazón sincero de buscar la verdad es frenado por la tradición católica, los intereses socioeconómicos y políticos de un reinado. Esto es lo que pasó con Enrique VIII. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar la situación? Si nos quedamos ahí, si vemos que simplemente Enrique VIII hace un movimiento político y se desconecta del Vaticano por intereses económicos, me hago la pregunta, y os hago la pregunta, ¿dónde está la obra del Señor ahí? Difícil de ver, ¿verdad? ¿Me estáis siguiendo? Os estoy dando datos, estamos viendo que Enrique VIII se ha desconectado del Vaticano, Inglaterra es protestante,
¿Dónde está el Señor en todo esto? Hay una cosa que no os he dicho, pero que de alguna manera es vital para entender lo que aquí estaba pasando. No fue realmente la causa de esa división Enrique VIII, no fue la causa de que Inglaterra se hiciera protestante Latimer o Cranmer, no fueron ellos. Hay un factor importantísimo que está aconteciendo en estos años y que ha encendido el fuego de la Reforma en Inglaterra, en Escocia, en Francia y casi en España. ¿Tenéis alguna idea? Os doy más pistas. Hay algo que ha pasado que de repente hace que la gente empiece a pensar bíblicamente y no en la tradición. ¿Alguien se atreve a disparar? Rosa. La traducción de la Biblia, ¿no? A la lengua. Correcto. Erasmo de Rotterdam ha tomado los manuscritos griegos que habría en las universidades de Europa y ha hecho una impresión de esos 5 o 6 manuscritos, todos de la familia del texto bizantino, y ha publicado el testamento en griego, Koine. Ese testamento en griego, junto con un librito de comentarios en latín, es tomado en las manos de los clérigos, que sabían las lenguas, por supuesto el pueblo no, y al leerlo y comparar lo que está poniendo ahí, se dan cuenta lo que los latinos o el latinismo católico está diciendo. Y muchos de estos clérigos empiezan realmente a aceptar las escrituras como autoridad. Y saben, el Vaticano sabe que detrás de la traducción del griego, de la publicación del griego, perdonadme, viene la traducción a las lenguas vernáculas. Y lo temen en gran manera. De hecho, voces en Inglaterra empiezan a levantarse diciendo, si se traduce la Biblia al inglés, esto va a terminar con nuestra relación con Roma. Y empezaron a atacar incluso a Erasmo de Rotterdam, que el Señor conoce sus corazones. Sí, amigo de Lutero, a Calvino y los demás reformadores, pero no sabemos, él se mantuvo dentro de la Iglesia Católica. Pero dio las herramientas a todos los reformadores para traducir la Biblia en lengua del pueblo. Lutero traduce su Biblia al alemán. Y hoy en día continúa siendo la joya de la corona lingüística en alemán. Un libro tremendo, rico en vocabulario. Calvino y los calvinistas traducen, motivado por el rey, no quiero equivocarme, sé que era algo sexto, Luis VI creo que era, tal vez me equivoco en ese dato, pero lo traducen, motivado por el rey, la traducción de las escrituras. Aquí en Inglaterra, más tarde King James, el rey traduce, apoyando las escrituras. Pero la Biblia empieza a circular, y tenemos que ver esto como el despertar de la mente de toda Europa a una visión crítica de lo que dice Dios en su palabra, comparándolo con lo que dice el Papa en su silla. Y eso es lo que encendió el fuego de la Reforma, el fuego de la división. Enrique VIII tuvo la excusa, perdonad la palabra, tuvo la excusa ideal para divorciarse, casarse con una mujer y después con otra y después con otra. Creo que fueron 5 al final las que tuvo, si recuerdo bien, y hacer sus cosas. Son los trazos oscuros, negros, del pincel de Dios en su obra dentro del cristianismo histórico. Y tenemos que ver esto, pero tenemos que ver la mano de Dios utilizando con poder su soberanía para llevar a cabo su plan perfecto. El mismo Cranmer, y hay una película, creo que una vez la vimos con los jóvenes, de la historia de Cranmer. Esta gente tomaba las armas, luchaba por lo que creía, se enfrentaba en guerras contra el Vaticano. Tal vez no fuera la mejor manera, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero podemos entender
que Dios utilizó la traducción de las Sagradas Escrituras, la edición del Nuevo Testamento en griego de Erasmo de Rotterdam, para poder avivar el fuego. Y sí, organizó también a teólogos como Lutero, con sus escritos, y escribió mucho, Calvino, con todo lo que escribió, todos sus comentarios, o el mismo libro de oración común de Cranmer, para poder avivar y organizar esa iglesia. ¿Estáis conmigo? Vamos a dar algunos datos más de historia entonces. Os quiero hablar de la sangrienta María. En inglés se llama Bloody Mary. ¿Qué hizo? Reafirmó el romanismo. La palabra bloody quiere decir sangrienta. Quemó en la estaca y en la pira a más de 300 protestantes, incluido a Cranmer. Esta mujer volvió a establecer la misa, es lo primero que hizo cuando tomó el trono. Volvió a establecer el catolicismo y la relación con el Papa. ¿Puede Dios cambiar el curso de la historia? Sí, lo hizo. Con Isabel I, 1558, no creo que fuera 160. Ya comprobaré ese dato, perdonadme por eso. 1558 y algo más, que ella reinó y Dios utilizó a Isabel I para que Inglaterra fuese ya establecido como un país protestante totalmente. Ella restableció el protestantismo moderado, y os explicaré por qué cuando veamos ahora algunas de las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia anglicana. La ley de supremacía reafirma la independencia de Inglaterra del Papa. Esa ley, 1558, definitivamente se hacen independientes de los estados papales. Los 39 artículos, y no los tengo aquí, los había pensado traéroslo y mostrároslo, pero hubiera sido demasiado aburrido, demasiado datos, no enriquece realmente a nuestro propósito simplemente mencionarlo. Esos 39 artículos en el año 1563, revisa los 42 artículos de Edward, establece la iglesia anglicana en líneas protestantes, o sea, lo va separando más y más de las doctrinas católicas, y muchos artículos nebulosos para apaciguar a los católicos. O sea, que aún aquí hay cosas que todavía no se separan mucho de Roma. ¿Por qué? No quiere realmente encender un fuego. Y esto es interesante con Isabel I. Porque ella se da cuenta que hay exagerados por ambos lados. Hay grupos radicales aquí que quieren realmente un establecimiento de una Inglaterra totalmente protestante, y hay aquí un grupo de católicos que no quieren separarse de Roma. Ambos son ingleses. ¿Qué es lo que hace? Busca el camino de en medio. Y estas tres posturas se van a dar dentro de la Iglesia de Inglaterra hasta nuestros días. El camino de en medio para Isabel I será que esta iglesia protestante inglesa, llamada anglicana, tendrá doctrinas totalmente protestantes, pero dejará decidir si alguien quiere adorar a María, por ejemplo. Está bien, el pan continúa siendo pan y el vino continúa siendo vino, pero en la Eucaristía, suena esa palabra, de una manera misteriosa, la sangre y el cuerpo de Cristo están presentes en la Eucaristía. De esta manera va haciendo que sea algo nebuloso. Por supuesto, no hacemos misa, pero la reunión, el culto religioso que hacemos en la iglesia anglicana es como si fuera una misa. De esta manera, y estoy utilizando palabras textuales que se utilizaron en aquel momento, hace que la iglesia de Inglaterra, siendo protestante, no se aleje de algunas cosas vitales
para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En el año 1580, las formas de la Iglesia separatista bajo Robert Bruni intentan realmente hacerla más protestante. Pero hay otro movimiento que intenta hacerla más católica. Desde estos años en adelante, esa lucha va a continuar hasta nuestros días. Y de hecho, en 1580, no tengo información escrita de lo que os voy a decir ahora, pero os doy algunos pasos de acción que debéis pensar. En el año 1601, un barquito sale de Inglaterra. Dentro hay 100 personas, uno nace por el camino. Se llaman los Pilgrims, los peregrinos. Llegan a New England, los estados de Nueva Inglaterra. Muchos de ellos vienen de iglesias protestantes, la mayoría, los puritanos. Ellos han visto que Inglaterra está totalmente fatal, está afectando la vida de sus familias y deciden emigrar al Nuevo Mundo para establecer una colonia cristiana. 1601. Pero unos 100 años después, en 46 regiones de aquellas antiguas colonias, la iglesia anglicana es preeminente, es prioritaria. Tenemos un problema. En el año 1700 hay una movida dentro de Estados Unidos que desea independizarse de Inglaterra. El 80% de la iglesia representada son anglicanos. Incluso 2/3 de los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos era anglicano. Entonces, ¿qué van a hacer estos anglicanos que están intentando independizarse de Inglaterra? Muchos de los que son clérigos han prometido con todo el corazón obediencia a el rey de Inglaterra. Porque el rey de Inglaterra, empezando con Enrique VIII y ahora Isabel, ¿qué Isabel está reinando? Ni me acuerdo. Primera. También es la primera, ¿verdad? Ellos son la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, en esos años, la época de la independencia americana, que tanto hemos oído hablar, y que empieza por una disputa con los impuestos, ¿verdad? Y el té, empezó por eso, tan siquiera era por el idioma, todos hablaban inglés, era por eso, empezó la búsqueda de la independencia de Inglaterra. El corte de independencia, igual que habían hecho ellos con el papado, ahora Estados Unidos lo hace con Inglaterra. Muchos de esos clérigos, una vez más, influenciados por la influencia de los puritanos, de la palabra de Dios y del mensaje puritano, van a abrazar las enseñanzas que se alejan del romanismo. Y muchos de esos clérigos van a unirse a las fuerzas independientes, intentando escapar del poder, otra vez más, de la iglesia establecida desde Inglaterra. Eso fue una gran lucha y estaba leyendo y me podía poner en la piel de las iglesias, imaginaros la lucha que eso significó en las iglesias. Hablando de películas, y sé que a veces somos peliculeros, pero si habéis visto la película El Patriota, The Patriot, es una buena peli, ahí se ve también claro que desde las iglesias mismos se empujaba la independencia de Estados Unidos y de las colonias desde Inglaterra. Pero, una vez más, la providencia de Dios, sacando ese remanente de la influencia de lo que fue la iglesia anglicana. Cuando salieron, no iban a llamarse iglesia anglicana, iglesia inglesa. Eso quedaba feo en los nuevos Estados Unidos de América. Así que decidieron llamarse la iglesia episcopal. Porque la palabra
Episcopos quiere decir anciano. Y la iglesia anglicana y episcopal está dirigida no por un pastor o un grupo de pastores, sino por un sínodo de episcopos, de ancianos. Por eso la iglesia anglicana en Inglaterra es la iglesia episcopal que surgió de Estados Unidos. La misma iglesia, el mismo libro, todavía hoy se usa, de oración común, que es lo que une a la iglesia anglicana tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Estos son los orígenes y inicios históricos de la iglesia anglicana. ¿Preguntas? Sí. No he entendido esta última parte. ¿Por qué los anglicanos se juntan con los americanos para hacer una iglesia episcopal? Sí, figurativamente debo decirlo. La iglesia episcopal americana es la iglesia episcopal americana. La iglesia anglicana es la iglesia anglicana. ¿Qué tienen en común? Varias cosas, pero especialmente el libro de oración. Entonces, ellos creen desde un principio, y lo veremos ahora cuando veamos la doctrina, que lo que une a la iglesia anglicana es el libro de oración, allí donde se encuentre. Entonces, aunque unos sean episcopales, los otros sean anglicanos, tienen la misma raíz doctrinal. De hecho, y no recuerdo los nombres, había 2 presbiterianos en estos años que la iglesia de Inglaterra les permitió jurar su servicio a la iglesia de Inglaterra delante del rey sin necesidad de obedecer al rey y volver a Estados Unidos sirviendo aún dentro de la iglesia episcopal. Entonces, son los mismos con diferente nombre. Es a lo que me refiero. Pero los dos están movidos por 2 sínodos diferentes. El sínodo con el obispo de Canterbury, en Inglaterra, y creo que es en Nueva York, donde se encuentra el obispo de la iglesia episcopal. ¿Alguna pregunta más? Y pasaremos a ver. ¿A qué ha sido interesante esta historia de datos que os he dado? Bien, ¿habéis oído hablar de la iglesia episcopal? ¿Seguro? ¿Habéis visto algo que os haya llamado la atención? Quiero ver lo que sabéis de ellos, si no voy a abrir mi PowerPoint y veremos lo que creen. Manolo, ¿alguna pregunta? Sí, la iglesia, si podemos llamar anglicana, siempre ha mantenido esa relación con el Estado, con la autoridad. Muy buen punto, sí. secular. Sí. Fijaros que el rey, empezando con Enrique VIII, es la cabeza de la iglesia. Y a partir de él, los demás serán cabeza de la iglesia, los demás reyes. Isabel I, hoy en día, es cabeza de la iglesia de Inglaterra. Isabel II, sí. Isabel II. De hecho, hay una fotografía, creo que de ella volviendo a besar la mano del Papa, y eso era como un regreso a Roma. Sí. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, ¿la liturgia de los anglicanos es muy parecida a lo de los católicos, ¿no? Porque ellos se visten y todas estas cosas. Correcto. Recordad que una de las cosas que hablábamos aquí es que aparte del libro de oración común, se establece una liturgia que intentan llevar hacia el protestantismo y a la vez otros hacia el catolicismo. Esa pugna, esa lucha, se va a mantener incluso hoy en día. Y ahora voy a enseñaros en estos minutos que tenemos lo que cree la iglesia anglicana. Y vais a poder ver así esa unión de conceptos. ¿Cuándo fue creada y por quién? Esto voy a hablarlo rápidamente. 1534, el rey Enrique VIII es declarado cabeza de la iglesia de Inglaterra, y en el año 1549 Thomas Cranmer escribe el libro de oración común. Esto es el inicio de esta denominación. El rey y un líder político religioso, Thomas Cranmer. Ahora, fijaros en esto. Lutero se convirtió en un líder político religioso. Calvino se convirtió en un líder político religioso. A estas iglesias les llamamos iglesias, en inglés se llama High Church. Son iglesias que están unidas al Estado. Cuando hablamos de las iglesias bíblicas o bautistas
o anabaptistas, uno de sus fundamentos es la separación entre Estado e Iglesia. Pero esta gente no, ellos están unidos creyendo que pueden, a través del Estado, también influenciar la sociedad. Lutero tiene muy buen material, si alguna vez queréis leerlo, sobre por qué un creyente tiene que dedicarse a la política, o puede dedicarse a la política. Y por eso es que hermanos que conocemos y hemos hablado bien, como Kyle Paisley, llegó a ser presidente de Irlanda, o estuvo como en el mercado común europeo. Es por esta relación, ese conocimiento de que yo puedo influenciar la sociedad entrando en el poder. ¿Cuánta gente tiene? 80 millones en el mundo. Son gente, ¿eh? En Estados Unidos son los datos que tengo. No tengo datos en España. Me parece que hay alguna congregación en Barcelona, pero es más tradicional que otra cosa. La Biblia. Fijaros en esto, y aquí es donde vamos a empezar a descubrir cómo se alejan un poco del catolicismo, pero llevan cosas en la mochila. La Biblia contiene la verdad necesaria para la salvación, y es la norma primaria de la fe, pero tiene que ser interpretada a la luz de la razón y de la tradición. ¿Lo veis? La Biblia contiene. Cuando veáis en algún escrito teológico que la Biblia contiene la palabra de Dios, sabéis que ese escritor es liberal. Así de rápido. Porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La contiene quiere decir que tiene partes que lo son y partes que no. Otra de las cosas, la verdad necesaria para la salvación. O sea, lo que ellos dicen es que la Biblia, lo que necesito para ser salvo me lo dice. Pero en cuanto a ciencia, no es fiable. En cuanto a historia, no es fiable. Por lo tanto, tengo que poner por encima de la Biblia la razón y la tradición. Cuidado con la tradición de los padres. Ya el Señor Jesucristo habló de la tradición de los padres, la tradición judía. Los católicos creen que la palabra de Dios y la tradición está a igual luz e importancia. Por eso la palabra del Papa ex cátedra es igual de importante que lo que dice la Biblia. Y perdonadme que os diga, a veces nuestras iglesias tenemos ciertas tradiciones que son de los hombres, no son de Dios. No están en la Biblia, pero hacemos las cosas de esta manera porque siempre las hemos hecho así y que nadie se atreva a hacerlas diferente, porque sería atacar la tradición. Tenemos que poner la Biblia por encima de las tradiciones. Otra cosa, el canon incluye 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Los libros apócrifos son respetados, pero no son considerados escritura. Los libros apócrifos deuterocanónicos son respetados. No vamos a hablar mal de ellos. ¡Wow! ¿Cuántas veces yo me he reído? Aunque sí que hay libros apócrifos que me dan datos históricos. Macabeos es un libro que me da muchos datos y tradiciones y que puedo sacar algunas cosas interesantes, pero no tienen autoridad bíblica ni espiritual. ¿Quién es Dios? Bien, no hay problema en eso. Es el único creador y Señor de todo, existiendo eternamente en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es Cristo? El eterno Hijo encarnado, plenamente Dios, plenamente hombre, concebido y nacido de la Virgen María, murió en la cruz por nuestros pecados, no hay problema en eso, resucitó corporalmente, no hay problema y ascendió a los cielos. Lo que he hecho en esta diapositiva es copiar literalmente lo que os puse en la otra diapositiva de calvinismo. Es la misma diapo, porque creen lo mismo. Recordad que abrazaron muchas de las doctrinas fundamentales del protestantismo. Entonces la iglesia, a grandes rasgos, la iglesia anglicana cree esto. Y vendrá otra vez en gloria para juzgarnos. No creen en el rapto, no de la manera que nosotros creemos, pero sí creen que volverá otra vez. ¿Cómo somos salvos? Cristo sufrió y murió como una ofrenda por el pecado, liberándonos del pecado y reconciliándonos con Dios. Nosotros compartimos la victoria de Cristo cuando
En el bautismo nos convertimos en miembros vivos de la Iglesia, creyendo en Él y guardando sus mandamientos. Juego de palabras. Pero ¿veis lo que yo veo? ¿Veis ahí algo de cuando en el bautismo nos convertimos? Sí. ¿Lo percibís? Ellos creen que el bautismo, por lo tanto, salva, igual que los católicos. Y por supuesto tenemos después que vivir una vida que muestre que somos salvos a través de las buenas obras. Salvación por obras. La palabra técnica que usamos en teología es sinergismo. Nada que ver con la escuela Synergy, que está por ahí, ¿vale? Pero es la misma palabra, es sinergia o sinergismo, quiere decir obra, trabajo, esfuerzo. Es las obras del hombre y las obras de Dios lo que nos da la salvación, según esta postura. Es un sinergismo. Bien. ¿Ellos Sí, Rosa. creen en el bautismo de los infantes? Sí, como sí. católicos? También creen en el bautismo de los infantes. ¿Qué pasa después de la muerte? Las almas de los fieles son purificadas tanto como sea necesario para poder disfrutar de una comunión completa con Dios. Y en el regreso de Cristo son resucitados para una completa y eterna vida en el cielo. Aquellos que rechazan a Dios se enfrentan a una muerte eterna. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Purificadas tanto como sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, una vez prediqué un mensaje titulado Posicionalmente perfectos. Y es cierto, cada uno de los que estamos aquí somos perfectos. La palabra perfección en griego tiene dos sentidos. Uno es sin mácula, el otro es completos. Y todos nosotros estamos completos en Cristo. Pero todos nosotros bien nos conocemos, hay algo de pecado por ahí metido, ¿verdad que sí? Así que no somos tan perfectos. Pero sí en Cristo somos perfectos. Nos ve Dios perfectos, sin mácula, sin mancha, santificados. Una santificación posicional en Cristo. Pero aquí, como en un purgatorio católico, uno tiene que irse purificando para ir creciendo. ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia? Mirad esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, sí, cuya unión está basada en la sucesión apostólica de los obispos, desde los apóstoles, de los cuales el obispo de Roma es uno entre muchos. Uno entre muchos. Esta es una versión histórica. Y no lo digo en latín porque se me ha olvidado, pero la traducción sería uno entre iguales, que es lo que el Papa mismo de Roma dice de él. Soy uno entre iguales. Pero uno entre muchos. Es una santa, católica y apostólica. La comunión anglicana es una parte de la Iglesia, cuya unión mundial está representada por el obispo de Canterbury. ¿Lo veis? Es piramidal, por lo tanto. El obispo de Canterbury, igual que el Papa, es quien representa la unión de esa iglesia católica, que quiere decir universal, anglicana porque es de Inglaterra, con una sucesión apostólica, porque viene desde Pedro, el primer Papa. Esto es como ellos lo interpretan. Y la iglesia en Estados Unidos es llamada Iglesia Episcopal. La misma iglesia, la misma raíz, el mismo libro de comunión, pero la iglesia es de América, no es la iglesia anglicana, es episcopal. Sí. Que tienen lo mismo que los romanos, ¿no? No. El Papa, ellos tienen el obispo. Ya, vienen pero estos son los anglicanos, no son apóstoles. romanos. ¿Os dais cuenta? Sí, Rosa, tienen lo mismo. La iglesia anglicana viene a ser una iglesia romanizada en muchos aspectos, pero a diferencia de la iglesia católica y romana, enseñan ciertas cosas que son muy protestantes. Y ahí viene la confusión, como vamos a ver ahora en la situación actual, de que realmente no sabes qué cree la iglesia episcopal hasta que estás dentro. ¿Por qué? Porque hay una postura, como dije casi a la mitad de la clase,
una postura radical protestante, una postura radical católica y una postura que está a medias aguas. Y reciben 3 nombres diferentes. Entonces, miremos esto de los sacramentos. Los sacramentos son señales exteriores de una gracia espiritual interna. Los infantes y los convertidos son hechos parte de la iglesia en el bautismo. O sea, para formar parte de la iglesia tienes que bautizarte, si no, no formas parte de la iglesia. Por lo tanto, el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, sin duda alguna, la puerta de entrada al cielo. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y la copa. ¿Cómo? Es un misterio. Es como ellos te responderán, pero están ahí presentes. Y otras creencias importantes: los miembros tienen libertad para aceptar o rechazar las doctrinas católicas de María. Pueden adorarla o no adorarla. Aceptar que es mediatrix o no aceptar que es mediatrix. Que es mediadora, intermediadora. La norma de liturgia es el libro de Common Prayer, que es el libro que antes os mencionaba. Curioso, muy protestante, los sacerdotes pueden casarse. Bien, han leído Timoteo, eso es algo bueno. Pero mirad esto. En 1976 la Iglesia Episcopal aprobó la ordenación de las mujeres. La Iglesia en América. Eso fue una pugna dentro de la Iglesia anglicana en Inglaterra y terminaron venciendo los que creían en la ordenación de las mujeres. Así que hay ahora mujeres anglicanas que son ordenadas como curas, capellanas, dentro de la Iglesia anglicana. Pero en el año 2009, la Iglesia Episcopal, y fue en Nueva York, aprobó la ordenación de obispos homosexuales y permitió a los obispos bendecir uniones del mismo sexo. No he querido poner ahí fotos, pero he visto fotografías de 2 anglicanas besándose, 2 lesbianas, que son ordenadas en el ministerio de la Iglesia Episcopal americana. Esto es lo que hoy en día es la Iglesia Episcopal en Estados Unidos. En Estados Unidos una amplia mayoría pertenece a la Iglesia Episcopal. Los 39 artículos, aquellos que os dije que se escribieron en el año 1571, son bases doctrinales para los grupos conservadores, porque son muy protestantes. Cuando uno los lee, dices, pues hay doctrinas, hay protestantes. De hecho, hay una iglesia que se llama Reformada Episcopal. Reformada Episcopal, y vimos lo que era la iglesia reformada la semana pasada. Entonces tienen las doctrinas reformadas, pero tienen la liturgia que han arrastrado de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Anglicana en Norteamérica. O sea, que aparte de estar la Iglesia Reformada Episcopal, hay una Iglesia Anglicana en Norteamérica que ha prometido fidelidad al rey de Inglaterra. Y está ahí. Bien, esto es a grandes rasgos la historia, los inicios, el surgimiento de la Iglesia Anglicana, lo que creen, cómo lo creen y por qué lo creen. Y empezaba mi clase diciendo esto, que muchas veces en un cuadro, cuando lo miramos de cerca, da pena. Esto da pena. Pero cuando lo miramos de lejos, vemos la hermosura del cuadro. Yo creo sinceramente que dentro de este grupo o denominación hay mucha zona oscura. Hay mucha zona oscura. Pero el Señor utilizó todo esto para incluso ser de bendición para el movimiento protestante y de resurgimiento de la iglesia en otros lugares. Algunos de los españoles fueron perseguidos aquí en España y escaparon a Inglaterra, donde pudieron vivir protegidos bajo un régimen protestante. ¿Todos habéis oído de la Armada Invencible? Ayudadme a aquellos que os gusta la historia. ¿Qué le pasó a estos pobres barcos que se hundieron? Fue una tormenta, ¿no? Bueno, yo es lo que tengo entendido. He leído hace relativamente poco que una nueva investigación ha demostrado y probado que los barcos de la Armada
fueron mal construidos y que por eso se hundieron. El rey dijo: yo envié mis buques a luchar contra el rey de Inglaterra, no contra los elementos. ¿Sabéis por qué envió esos buques? ¿Os lo dijeron en las clases de historia, en la EGB o en Bupico? ¿Por qué envió el rey de España esos buques a luchar contra el rey de Inglaterra? Porque se lo prometió al Papa para castigar a los ingleses. Bueno, la reina, ¿no? A conquistar Inglaterra, a conquistar directamente. A conquistar, pero era una cruzada, como Judith está diciendo. Si el rey hubiera llegado a Inglaterra y hubiera luchado, vencido, Inglaterra hoy sería católica. Dios hundió la armada invencible. Dios lo hizo. Dios frenó a ese gobernante español para que su iglesia estuviera protegida, la iglesia del Señor, el movimiento protestante. La historia, una vez más, nos sorprende con eventos que es difícil de entender, pero que sabemos que Dios es el Señor de la historia. ¿Son creyentes los anglicanos? Solo Dios conoce los corazones. Pero si alguien está dentro de la iglesia anglicana, lo mejor que puede hacer es salir de ella. La Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, hablando también de la apostasía. Y tenemos que ver con ojo crítico también que la verdad de la palabra de Dios es lo que hace que su iglesia sea pura. Tú no puedes mantener un noviazgo con Roma, con el Papa, y a la vez abrazar la palabra de Dios. Eso básicamente es adulterio espiritual. Es lo que la ramera apocalíptica ha hecho. Y la prueba de ello es que cuando María, Bloody Mary, subió al poder, muy relacionada también con España, persiguió la verdadera iglesia. 300 personas, por lo que he leído, tal vez fueron más, fueron quemadas. Solo duró 3 años Bloody Mary. Dios la sacó. Dios la sacó. Pero esto es la historia de la iglesia anglicana. Y deseo, de verdad, que podáis entender más ahora lo que hemos estado hablando. ¿Alguna pregunta o algún...? Sí, Dani. A mí no me ha quedado claro lo del libro de oración este. ¿Qué es? ¿Algo que ellos tienen de guía espiritual? Sí, Vale, sí. no sé. El libro de oración común, que sería la traducción, es un libro de liturgia donde se encuentran oraciones, lecturas bíblicas también. Entonces, ellos lo van leyendo según toca y todos lo hacen, va por días, y de esta manera, haciendo esas oraciones, todo el pueblo de Dios anglicano ora con el mismo corazón, la misma intención, en el mismo momento. Como un credo. Como un credo. Pan diario. Como un pan diario. No exactamente. Sí, hermano. Dime. Tal vez es muy alterna la pregunta, pero yo sé que ellos eran masones y siguieron durante una época como esa línea de masonería con el tema sacerdotal y todo esto. Actualmente la iglesia, tanto Episcopal. Gracias. Episcopal. Eso sigue, y en la de Inglaterra también sigue, pregunto, porque no sé. Wow, masonería es un tema largo, extenso y muy interesante también, pero sí que hay una unión de la idea del sacerdotalismo. Yo creo que el sacerdotalismo católico es una mezcla de Antiguo Testamento con las religiones paganas de Baal. De hecho, la ropa que llevan los curas está inspirada en los sacerdotes de Dagón, negros, a diferencia de la ropa blanca que usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento, para que no se notara tanto la sangre, la salpicadura de la sangre. Los sacerdotes de Dagón tenían un gorro en forma de pez, el dios pez, y es el mismo gorro que lleva el Papa. Entonces, esa parafernalia se replicó en el catolicismo romano. Pero la iglesia anglicana ha seguido esa misma idea. No sé por qué el cuello blanco. Lo leí, no recuerdo, no sé si alguien se acuerda, no sé, Manolo,
la idea de este cuello blanco que utilizan muchos de los curas dentro también de la iglesia presbiteriana. Ya lo miraré porque es una curiosidad que tengo. Pero la masonería a veces se pinta como un servicio social, cultural, igual que el Club de los Rotarios. No sé si habéis oído hablar del Rotary Club. En algunos lugares es popular. Y es como muy social. Pero a medida que va subiendo dentro de los masones, los maestros masones, hay una cúpula sacerdotal con unos actos sacerdotales que ya son oscuros, unas promesas, unos giros religiosos. Muchos, y los he mencionado, de los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos eran masones. Ahora, tampoco quiero ir con mucho cuidado, porque ya digo que esto es... Tampoco queremos echar a esta gente diciendo eran satánicos y eran del diablo porque eran masones. No, no. Porque la masonería de aquel entonces no es lo que ha terminado siendo la masonería de nuestros días también. Y muchos de ellos estaban en el club de masones como estarían en el club de rotarios o en otros clubes. Era simplemente algo muy social de hacer. Pero sí que es cierto que hoy en día los masones es un sacerdocio de ocultismo y que hay mucho ahí muy, muy oculto. Sí. Sí. Se puede decir que el libro de rezos que Juan Bunyan no estuvo dispuesto a aceptar era la misma línea que Sí, estaba explicando. eso es. Y ese fue el problema de Juan Bunyan. Él no estaba dispuesto a doblegar su creencia a algo establecido, se me ha ido la palabra, formalidad, ¿sí? Porque él creía en la palabra de Dios. Y por ejemplo, Juan Bunyan, si no habéis leído su libro, wow, tenéis que leerlos. No solo El progreso del peregrino, también su libro en cuanto a la oración, porque era una réplica directa a ese libro de oración. La misma idea de rezos de la Iglesia Católica. Si habéis ido alguna vez a una iglesia católica, ahí tienen los rezos, ahí tienen la liturgia. Antes era en latín, ahora es en catalán o en castellano, pero es la misma. Sí. Una pregunta, la iglesia metodista aparece más tarde. Aparece más tarde, y vamos a verla, la tenemos ahí marcada, 1700 y algo. Sí, siglo Sí, XVIII. sí. Pero ellos también son... Vamos a ver cuáles son los problemas del Porque también metodismo. nace en Inglaterra, ¿no? Nace en Inglaterra y nace en las universidades de Oxford y Cambridge. Pero hoy mismo, que no os lo he mencionado, en Oxford se va dentro de la iglesia anglicana, pero en Oxford, en la ciudad de Oxford y en la universidad de Oxford. La iglesia anglicana de Oxford va a intentar volver al catolicismo de una manera muy fuerte. En esta época. En esta época. Y dentro mismo de las universidades de Oxford nacerá el club de hombres santos, The Holy Men Club, con tremendos hombres de Dios, entre ellos John Wesley, Wycliffe y otros van a salir de ahí. Y de ahí, recordad que Oxford, Princeton, Cambridge eran universidades para preparar a ministros para el Evangelio. Es donde empiezan las universidades. Pero Sí. empiezan en el tiempo de los metodistas o con los Antes, anglicanos. ya con los anglicanos ya había la Universidad de Oxford. De hecho, no quiero equivocarme, a veces digo fechas y tengo temor de equivocarme, pero creo que Oxford se va al año 1200, 1300, sí. Sí, es muy, muy antigua la Universidad de Oxford. Sí. No tanto como la de Sardañola, pero... Sí, Sergi. Estos textos que salían los jugadores que tenían así como sus truquillos de palabras, ¿no? ¿De dónde son estos textos? Sí, lo que estoy utilizando para la preparación de clases son varios libros de historia del cristianismo, historia de las denominaciones, y tengo una especie de cosa que se dobla. Un coso, como diría este. Un gráfico. Tengo un gráfico con las 12 denominaciones y qué es lo que cree cada una. Entonces, este gráfico es el resumen de un par de libros donde están explicados todo esto. Sí. Pero, Está en inglés, es lo único, os lo puedo pasar, pero básicamente los apuntes los estoy sacando de este gráfico.
de la Universidad de Censo. No, esto lo edita, no recuerdo qué universidad es, pero no es Pensacola. Ya. Y dentro de los anglicanos, o sea, antes no sé si me ha comentado, o sea, siguen existiendo como 3 grupos. Sí, hoy en día y lo dicen las notas, existen esos 3 grupos. Los radicales más reformados, protestantes, los que están a media agua, que es la amplia mayoría y que son liberales realmente, Sí. y después los otros que son más extremados hacia el catolicismo. Y los que están hacia el protestantismo, Protestantismo, sí. ¿por qué siguen dentro de...? Tradición humana. Y esa es una pregunta que es muy interesante de pensar. ¿Por qué alguien sigue dentro de una iglesia que ha dejado la verdad? Tradición humana. Y recordad que el fundamentalismo como movimiento, y de ahí venimos nosotros, nace de que las grandes denominaciones, presbiterianos, metodistas, wesleyanos y luteranos, se han corrompido tanto que hay un grupo dentro que deja esas denominaciones para defender los fundamentos de la fe. Y de ahí nace el movimiento fundamentalista. Entonces, hay un estudio muy bueno realizado en esto y se habla de los puritanos dentro de un movimiento y los peregrinos dentro de un movimiento. Es decir, cuando tú tienes una denominación que se ha corrompido, voy a usarlo como ejemplo para que me entendáis, ¿vale? Vamos a suponer que ahora de repente las iglesias bíblicas, las iglesias bautistas, empiezan a predicar el error. Nosotros nos escandalizamos y algunos dirán, no, yo me quedo dentro para intentar influenciar y llevarla hacia la verdad. Y te quedas dentro. Hay otros que dicen, yo estoy harto de esto, no lo aguanto más, estoy cansado de este error, salgo. ¡Chum! Y salen. Los que se quedan dentro les llaman puritanos. Porque intentan purificar, mejorar el ambiente. Esto es lo que hicieron o intentaron hacer los primeros reformadores. La Iglesia Católica se ha corrompido, se ha apartado de verdad, la madre Iglesia está muy mal, hay que reformarla. Puritanos. Pero entonces están los que salen y se convierten en peregrinos. Son hermanos que van a ser los disidentes, los grupos disidentes. Y esto lo vais a ver en todas estas denominaciones. Y los disidentes fueron los que en los años 1900 crearon el movimiento fundamentalista, del cual hemos oído hablar y viene en nuestras iglesias. ¿Sí? O sea que fundamentalismo no es solamente pantalones sí, pantalones no, o corbata sí, corbata no. Eso no era fundamentalismo. Eso. Tejanos sí, tejanos no. Era realmente, y es muy bonito, ya lo estudiaremos, era volver a los fundamentos que estas iglesias, incluida la anglicana, estaban negando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Tengo que bromear porque así os despertáis. Manolo, sí, por favor. ¿Qué ocurre si un estudiante va a la librería evangélica y resulta, tiene un libro que es muy recomendado, etcétera, y el autor es anglicano o está dentro del anglicanismo? Hay que tomar precauciones, hay que leerlo, hay que investigar. Sí, siempre, siempre. De verdad os digo, estudiantes, la única autoridad en vuestra vida tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Cualquier otro tenéis que tener el corazón que tenían los hermanos en Berea. Miraban si lo que Pablo decía era según la Escritura. Por desgracia, y esto lo digo para nuestra vergüenza, quienes están escribiendo, quienes están a un nivel académico y dando respuestas al siglo XXI son los reformados, presbiterianos y anglicanos. O, en el caso americano, las iglesias episcopales. Los bautistas, no hay académicos entre nosotros, no los hay. Los bíblicos, perdonadme, tampoco hay muchos, no hay. Entonces, el problema de ir a la librería evangélica es que ahí te van a vender lo que es vendible, lo que vende, es un negocio. Esa es la realidad. Entonces, cualquiera persona que va allí va a recibir lo que está recibiendo. Y voy a un paso más, hablando de esta generación de jóvenes.
no dejes que YouTube sea tu pastor. Por favor. Porque los youtubers que hay ahí, vais a encontrar que mucho del academicismo también presentado en YouTube proviene de estas grandes iglesias. ¿Qué debemos hacer, por lo tanto? Leed con un espíritu crítico todo. Pensad, indagad, tened una visión realmente de ver si lo que os están diciendo desde los púlpitos es cierto o no. Mi opción, lo que yo hago, yo tengo literalmente miles de libros en casa. Ya la última vez que los conté eran 4.200, sin contar los PDF y todas esas cosas, y ya compraré el Logos este. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque confunde. Yo he conocido ya a 2 jóvenes, parecían de verdad prometedores en la obra de Dios, interesantes, estaban con fuego por el Señor. Uno de ellos estaba en la iglesia episcopal. ¿Qué pasó? No supo filtrar. Por eso siempre digo, el pastor de la iglesia tiene que ayudarte, tienes que ir a tu pastor y preguntar, ¿y este libro? ¿Y qué te parece? ¿Y quiénes estamos leyendo todos? Yo también lo hago. John Piper, John MacArthur. Estas son las grandes mentes teológicas de hoy en día. Si menciono los antiguos clásicos, ya nadie los lee. ¿Quién lee a Spurgeon? ¿Quién lee a Jonathan Edwards? ¿Sabes quién los lee? John Piper y John MacArthur. Esta gente lee a los clásicos y por eso son gigantes realmente intelectuales y hombres, porque se alimentan de lo bueno. Entonces, mi consejo, no leas a John Piper, lee Jonathan Edwards. No leas a John MacArthur, lee Spurgeon. Y muchos otros más. Sí, Manolo, no sé si esto puedes añadir algo más o ayuda. Claro, está bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hoy en día todavía en la gran pintura la iglesia anglicana sigue, o sea, yo sigo utilizando la iglesia anglicana de forma positiva para la iglesia global, y si no, así, ¿en qué forma? Y es difícil decir lo que Dios está haciendo en el momento presente, porque una vez dije en un comentario que es muy fácil juzgar la historia al toro pasado, pero es muy difícil discernir el presente. Lo único que puedo decir es esto, es que por lo que estoy viendo en el presente, la iglesia anglicana está tan lejos ya de la verdad que no está siendo usada por Dios, a mi modo de ver, aunque Dios solo lo sabe. Hay otro fundamento de estudio, lo que te voy a decir ahora. Todo movimiento bíblico, histórico, de remanente, tiene un inicio tremendo con la palabra de Dios, un momento de estar ahí arriba dando fruto y un momento de decaimiento. Entonces, lo que yo he visto en el movimiento fundamentalista ha sido eso. Tuvo una gran explosividad en los 1900, una gran brillantez durante los 80, 90, hoy en día está en decaimiento. La iglesia anglicana hace mucho que ya cayó, dejó los fundamentos de la fe, simplemente ritualismo, simplemente es tradición, y esto es lo que vemos. ¿Y Sí. ellos están bien metidos también en el movimiento ecuménico? Sí, y ese es un dato también muy importante que debemos entender. Una de las cosas del movimiento ecuménico que no os dicen es que la idea es volver a Roma. La idea es que el Papa de Roma dice, venid a mí todos, sois hermanos separados, pero somos hermanos, venid a la Madre Iglesia. Ellos no van a dejar el Concilio de Trento o el Concilio Vaticano. Ellos siguen creyéndolo. Y por más bonito que lo pinten, el movimiento ecuménico es un engaño satánico, porque está preparando Apocalipsis para ese falso profeta que regirá la falsa religión sin Cristo, sin el Espíritu Santo, solo con tradición humana. Los anglicanos, ¿a qué punto han llegado de poner a homosexuales que Dios dice claramente en su palabra como siervos de Dios delante de una iglesia? Eso es una aberración, es una aberración. Y es como fruto de que cuando tú dejas que el error entre en la iglesia, es cuestión de tiempo. Los pilares
del fundamento de la fe van a caer uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Por eso es muy difícil, y yo sé que como pastores tenemos una responsabilidad grande de proteger el vallado, de que no se nos cuelen cosas. Y hoy en día, a través de los libros que antes hablábamos, de los vídeos de YouTube, de la música, porque aparte de la opinión de música, pero mucha de la música que se está componiendo es también ecuménica. Del material de niños, y nosotros estamos usando material de niños en nuestra iglesia y hemos hecho, ¿verdad? ¡Ay, sí! Lo hemos... Pero ese material, esos currículos se vende a las iglesias anglicanas como católicas, como reformadas, y cada uno hace después lo que quiere. Por eso tenemos que mantener el vallado, proteger nuestros corazones para impedir que el error entre en nuestras iglesias. Muy bien, deseo que Dios os esté bendiciendo con estas clases. Yo sé que estudiar esto es a veces datos, pero es lo que hablaba con el hermano, y el hermano también hemos estado hablando del seminario ahí en Madrid. Estudiar la Biblia, estudiar para prepararse para el ministerio, es trabajo. Y si Dios quiere usarte, Él va a usar una herramienta limpia, en primer lugar, y Él va a usar una herramienta preparada. Por eso nos tenemos que preparar para el ministerio. Y está muy bien estudios y clases y libros, y todo está muy bien. Pero tenemos realmente que trabajar. Tenemos que ponerlos sobre los callos, leer libros y trabajar. Porque si Dios te llama al ministerio, tienes que estar bien preparado. Y es nuestra oración que las clases en la Fundación Bíblica realmente os fuercen a estudiar, os animen a estudiar, os muestre que no es tan fácil estar delante de un ministerio, delante de una iglesia y dar respuesta de la fe. Pero Dios puede hacerlo. Y más en el tiempo en que vivimos, en que el Señor viene.